Amén, hermano. Entonces creo que esto será maravilloso para nosotros como congregación, unirnos, orar al Señor por estas necesidades. Y yo sé que el Señor, hermanos, nos seguirá usando para su gloria y su honra. Ese es el objetivo por la cual nosotros no hemos sido salvos. Amén. Entonces, sin más nada, quiero presentarle al predicador, nuestro hermano Pastor José, y él va a comenzar en el día de hoy la primera sola escritura. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este domingo, como he sabido, comienza octubre. Y en octubre, nosotros como Iglesia Reformada tenemos la costumbre de enseñar acerca de ese movimiento tan especial que todo cristiano debe dar gracia por las implicaciones que tuvo ese movimiento, por lo que trajo ese movimiento. Debemos dar gracias porque aunque muchos hermanos murieron en cárceles, en hogueras, muchos fueron perseguidos durante toda su vida prácticamente, pero ellos nos dejaron un legado que si nosotros nos ponemos a pensar, es algo en el cual nosotros en nuestras oraciones debemos de darle siempre gracias a Dios por esos hermanos que hicieron esa obra. Porque ellos no lo hicieron solo, ellos lo hicieron siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso fue que esa obra correspondiente de la reforma dio resultado, porque no era una obra de hombre. Esa obra vino desde arriba del trono de la gracia. Solamente tenemos que ponernos a pensar nosotros en cómo Dios, para poder llevar a cabo una obra tan extraordinaria como fue la reforma, producto de lo que estaba sucediendo en ese entonces en la iglesia de aquel entonces, en la iglesia unitaria prácticamente de aquel entonces, que era la Iglesia Católica Romana, en el cual no se podía leer la Biblia. Nadie podía leer la Biblia. Las pequeñas homilías que ellos daban en las iglesias eran en latín y solamente los estudiosos sabían latín. O sea, eran muy pocos los que comprendían lo que ellos decían. Porque a ellos nunca les ha importado y todavía no les importa lo que es la predicación de la palabra. Por eso nosotros vamos a ver que cuando usted entra a una iglesia católica romana, lo que está en el centro de la iglesia no es el púlpito como nosotros para la predicación. Es el altar que está ahí. ¿Por qué? El púlpito está en una esquina. Eso no tiene importancia. Incluso todavía ellos dan unas homilías que nadie entiende, porque son homilías prácticamente más, muchas veces políticas y sociales que otra cosa. Más que bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos enseñado lo que sucede con la Iglesia Católica y el altar. Ellos están como en el Antiguo Testamento todavía haciendo sacrificio. Cada misa que ellos hacen, ellos sacrifican a Jesucristo. Y por eso ellos dicen que una misa, una sola misa, vale más que todas las oraciones que han hecho todos los santos durante todo el mundo. ¿Usted se imagina eso? Porque ellos están haciendo un acto de herejía. Porque Hebreos bien claro dice que ese sumo sacerdote lo hizo una sola vez y para siempre, y no hay que volverlo a hacer. Pero ellos lo repiten cada vez que hacen una misa. Entonces, situaciones como esa, fue la que la reforma abolió y trajo como consecuencia la importancia de lo que implica la palabra de Dios. Por eso nosotros hoy vamos a hacer un pare al estudio correspondiente que estábamos haciendo acerca de
la Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 21, que fue donde nos quedamos, para introducir en este mes esas 5 columnas importantísimas que sacó a la luz la Reforma. Y digo que sacó a la luz porque los reformadores no se inventaron las 5 solas. No, los reformadores no se inventaron las 5 solas. Como vamos a ver, lo que sucedió fue que el Espíritu Santo hizo un trabajo en ellos para que ellos colocaran la palabra de Dios en el lugar que le correspondía. Pero eso es bíblico y lo vamos a ver en el día de hoy. O sea, ellos no lo inventaron, eso está en la Biblia. Lo que pasa es que anteriormente, como actualmente, y desgraciadamente incluso sucede en muchas iglesias que supuestamente son cristianas también, lo que más se predica son las tradiciones, los concilios y, por ejemplo, en el caso de la iglesia católica, los magisterios de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y por lo tanto vamos a comenzar. Amante Dios y Padre Celestial, Dios eterno y todopoderoso, gracias por tu presencia en nuestras vidas y gracias, mi Dios, por este mes tan importante para nosotros, lo que hemos acogido, mi Dios, esta doctrina, una sana doctrina, mi Dios, como es la doctrina reformada. Gracias por lo que tú hiciste, mi Dios, con esos hombres en el pasado, que aunque muchos, mi Dios, entregaron su vida por causa justa, porque le entregaron por tu causa, mi Dios, hoy nosotros somos partícipes de tantos beneficios a los cuales, mi Dios, nosotros nos apegamos y debemos de darle gracias, mi Dios, a ellos porque nos abrieron la puerta para que nosotros hoy pudiésemos leer nuestra Biblia en nuestro idioma. Gracias, Padre Santo, que cada una de las solas, mi Dios, penetre, como dice tu palabra, el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón para hacer perfectamente lo que tu palabra está dedicada a hacer, mi Dios. Convencernos, mi Dios, de todo pecado, de justicia y de juicio y sobre todo llevarnos a Cristo. Por Cristo Jesús, amén y amén. Sola Escritura. Ya le dije que todas las solas no fueron inventadas por los reformadores. Dios le dio la capacidad a ellos para que ellos, leyendo la palabra, se dieran cuenta de lo que sucedía en aquel entonces, de la oscuridad que había en relación a lo que era la palabra de Dios. La oscuridad que había en relación al hecho de tapar estas verdades para que las personas no hicieran un boom como se hizo en la Reforma. Y cuando las personas comenzaron a leer la palabra y se dieron cuenta del engaño que le tenía a la Iglesia Católica Romana, cambiaron de curso y se fueron a donde Dios siempre ha querido que el hombre vaya, a su palabra. A su palabra. Por eso, nosotros podemos observar en el día de hoy tantas aberraciones a nivel de las iglesias. Pare de sufrir. Ven y busca tu milagro. Profetas diciendo mentiras. Que si le aplicáramos lo que es la palabra de Dios, toditos estuvieran muertos. Todos los profetas que supuestamente hay hoy en día, si se le aplica la palabra de Dios, estuvieran muertos. Y vamos a ver por qué. El evangelio de la prosperidad, el proclámelo y recíbalo. Todo eso son aberraciones de la palabra de Dios, porque es que eso nada está en la palabra de Dios. Entonces ellos están haciendo igual que lo que hacía la Iglesia Católica anteriormente, que ponía las tradiciones y la costumbre por encima de lo que es la palabra de Dios. Porque como vamos a ver, la Iglesia Católica dice que no, se quieren parar y ellos dicen, no, nosotros lo ponemos al mismo nivel. En primer lugar, no están al mismo nivel, o sea, bíblicamente hablando. Y en segundo lugar, cuando nosotros observamos sus obras, sus actuaciones, nosotros vemos que ellos la ponen por encima de la palabra.
Porque lo que menos toman en cuenta es la palabra de Dios. Lo que menos toman en cuenta. Cuando nosotros nos aferramos al principio de toda escritura, y no me quiere funcionar hoy, no me quiere funcionar. ¿Cómo? Ok, gloria a Dios, ya funcionó. Cuando nosotros nos aferramos, cuando nosotros no abrazamos este principio de toda escritura, podemos manipular la palabra para obtener los beneficios que nosotros querramos, contradiciendo lo que es la suficiencia de la palabra, al añadirle las tradiciones y la costumbre y las enseñanzas erróneas que el hombre desde aquel entonces y hasta este entonces ha hecho, las cuales la colocan siempre por encima de la palabra de Dios. Pero esto no es nuevo. Nosotros vamos a demostrar por la palabra de Dios que el principio de toda escritura es un tema que viene desde el Antiguo Testamento. Fíjense el primer versículo, Deuteronomio 18, del 20 al 22. Y aquí es que yo digo lo que dije anteriormente. Si nosotros valoráramos los profetas de hoy en día, los falsos profetas de hoy en día, y lo colocamos dentro de lo que vamos a leer hoy, toditos estuvieran muertos. Miren lo que dice la palabra de Dios. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Pero fíjense lo que dice. Que si no se cumple lo que el profeta ha hablado, es reo de muerte. ¿Cuántos profetas de los que hoy se paran en un púlpito estarían muertos? Todos. Por lo que viven es diciendo mentira. Todos estuvieran muertos. O si no, coge un cuaderno y un lápiz y póngase a escribir lo que ellos dicen para que usted vea, a ver si se cumple. Bueno, como los brujos tienen que pegar en alguna, ¿verdad? Sí, como los brujos y los hechiceros tienen que pegar en una, por casualidad de la vida, porque son tanta gente a lo que le profetizan que en una tienen que pegar. Pero en la mayoría no lo hacen, así que son reos de muerte. ¿Por qué? Porque no es palabra de Dios, no se pegan a la sola escritura. Si se pegaran a la sola escritura, entonces hicieran lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos dice que todos somos profetas. Todo el que lee la palabra de Dios es profeta, porque la palabra es profecía. Lo que yo voy a hablar hoy es profecía, porque eso está en la palabra. Desde esa perspectiva nosotros somos profetas. Fíjense a Dios comparando los sueños y las revelaciones con su palabra. Miren lo que dice en Jeremías 23, versículo 28. Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, son dos cosas diferentes. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea, ¿qué tiene que ver la paja del sueño con la palabra de Dios que es el trigo? No tiene nada una cosa que ver con otra. Pero hay gente que se para aquí y comienza, yo me soñé, yo tuve una revelación. Bueno, si eso fuera verdad, entonces habría que añadírselo a la palabra. Porque si usted tiene un sueño de Dios, una revelación de Dios, entonces es de Dios que viene. Entonces usted tiene que añadírselo eso a la palabra. Pero desgraciadamente el canon ya ha sido cerrado. No hay posibilidades de más nada. Ahora vamos al Nuevo Testamento para comprobar lo mismo. ¿Qué dice Mateo 15 del 1 al 9? Déjeme leérselo aquí porque no lo escribí. Dice así Mateo del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Eso es tradición de hombre, lo que ellos le están diciendo. Y queriendo ponerlo a nivel de la palabra. Entonces fíjense lo que le dice Cristo. Respondió él y les dijo,
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a su madre muera irremisiblemente. ¿Sabe por qué le estaba diciendo eso? Porque en ese entonces la iglesia decía que lo que tú tenías para darle a tu padre, que se estaba muriendo de hambre, o quizá era lo único que tú podías darle para que ellos comiera, si tú se lo dabas a la iglesia, ya eso era lo mismo. Le decían corbán a eso. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda de Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha honrado a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Sigue. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, que es lo que enseña la doctrina católica romana, mandamientos de hombre. Y desgraciadamente muchas iglesias que se llaman también ser cristianas y protestantes, enseñan también doctrinas de hombre. Usted va y lo que enseñan es increíble esa gente. Te agarran un pasaje. Yo me acuerdo una vez, uno que fue a predicar acerca de Lázaro, y la predicación fue acerca de la piedra de Lázaro, de la piedra. Lo pesada de la piedra, lo pesada de tu vida, los contratiempos que trae el hecho de abrirla. O sea, un disparate, lo que se llama alegoría, que era lo que se utilizaba anteriormente déjenme decirle, para describir la Biblia e interpretar la Biblia. Anteriormente, sobre todo en la Edad Media y antes de la Edad Media, se aplicaba el método alegórico para uno leer la Biblia. Y vamos a ver lo que es el método alegórico posteriormente. Vamos a ver ahora lo que es el trasfondo histórico de las 5 solas. Sobre todo el trasfondo histórico de Gloria a Dios. Quizá lo apagué sin querer. El trasfondo histórico de esto. En la Edad Media, un monje alemán del convento de los San Agustinos, llamado Martín Lutero, un hombre usado por Dios para liberar la palabra que entonces estaba cautiva en aquel entonces. Un hombre que cuando tú lees la historia de Martín Lutero te das cuenta de la diferencia entre él y los demás en su misma posición. Porque era un hombre que no estaba tranquilo. Era un hombre que tenía una carga en sus hombros increíble, porque él veía a Dios como un ogro. Él veía a Dios como alguien que no le quitaba la espada de la garganta. Él veía a Dios como alguien que lo castigaba constantemente, sin importar lo que él hiciera. ¿Por qué? Por la enseñanza que le daban en aquel entonces acerca de lo que era la salvación. Y ustedes saben que todavía yo creo que hacen los monjes y los sacerdotes, se flagelan, se castigan ellos por los pecados incluso que ellos han cometido. Un hombre que cuando él se confesaba, duraba hasta 4 horas confesándose, porque hasta que él no dijera el último pecado que se le viniera a la mente, él no soltaba al confesionario. Y a veces se iba y daba 3 pasos y se acordaba de un pecado y volvía otra vez. De tal manera que tenía loco a los confesionalistas de él. De tal manera que le buscaron, podríamos decir, le buscaron trabajo como para que él se embullara. Y
el trabajo que le buscaron fue dar clase, estudiar la palabra de Dios. Primero le pusieron los salmos, luego le pusieron a Romano, y cuando ese hombre leyó a Romano, los ojos se le abrieron como dos papeletas, dos monedas esas de 50 se le abrieron. Porque él conoció la verdad, se abrió, sobre todo por ese versículo que nosotros tenemos en el mes, que el justo por la fe vivirá. Cuando él se dio cuenta de que él no tenía que cargar con ese castigo que le habían enseñado, y que la salvación era por fe, y que la salvación era algo pasivo, era la salvación, en el sentido de que yo no tenía que hacer nada para salvarme. Alguien ya lo hizo. Lo único que ese alguien hizo un trueque conmigo, y la vida que él vivió y la muerte que él vivió me la pasó a mí. Entonces yo ahora por fe puedo caminar libremente. Y cuando ese hombre aprendió eso, dice él que se le abrieron las puertas de los cielos. Luego le pusieron a estudiar a Gálatas. Ustedes se imaginan estudiando a Gálatas, donde Pablo les recrimina a los creyentes el hecho de volverse otra vez para la ley. Y por último le pusieron a Hebreo. Imagínate, cuando le presentan a un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Dios Padre y que hizo un sacrificio una y sola vez para siempre, y ya no hay que hacer más nada. Por eso este hombre en el 1510 lo mandaron a Roma, y cuando él llegó a Roma él pensaba que iba a encontrar la ciudad celestial. Así mismo él dijo, la ciudad celestial. Y cuando él entró a Roma y vio ese desastre que veía, salió desilusionado, dice él. Desilusionado salió. A él lo ponían a hacer una misa, por ejemplo. Y él con su paciencia, y me imagino que aplicando la palabra de Dios, de allá le saltaban, date rápido, porque en lo que él hacía una misa, los otros hacían 3. Y en el 1515 volvió otra vez a Roma. Y a él le habían dicho que si él subía la escalinata santa, que supuestamente es la escalinata que Jesucristo subió para verse con Poncio Pilato, si él rezaba un Padre Nuestro en cada escalón, él sacaba un alma del purgatorio. Pero él ya había leído a Romano. Y él comenzó a hacerlo. Y él dice que, oye, qué pena que mis padres no están muertos para yo rogar por ellos y sacarlo del purgatorio. Pero cuando él iba subiendo la calinata, que iba subiéndolo para entrevistarse con el Papa, para saludar al Papa, en su mente el Espíritu les recalcaba la palabra: el justo por la fe vivirá. Y él se levantó y dio la espalda y dijo, oye, pero ¿cuánto legalismo existe en el ser humano? Y se fue y no saludó al Papa. Acuérdense que producto de la guerra con los turcos y la construcción de la Basílica de San Pedro, el Papa León X como necesitaba muchos recursos, mandó a vender indulgencia. ¿Y qué son las indulgencias? Bueno, ustedes saben que, y aquí lo hemos enseñado, que la Iglesia Católica Romana, la causa instrumental para la justificación es el bautismo. Ellos dicen que en el bautismo se le quita el pecado original a los niños, pero que el niño va a crecer y va a seguir pecando. Entonces eso trae como consecuencia un castigo. Bueno, pues las indulgencias no eran más para quitar la maldición del castigo producto del pecado después de la justificación. Entonces ellos le daban las famosas indulgencias, vendían las indulgencias. Y había un tipo llamado Banet que era un fenómeno vendiendo indulgencia. Incluso él decía que cuando la moneda caía y resonaba en el fondo del cántaro donde llevaba, un alma salía del purgatorio.
Y ya tú sabes, la gente en ese entonces, con estas tradiciones que le había enseñado, Vané se atrevió a decir una herejía tan grande como la siguiente. Él dijo: yo he salvado más almas del purgatorio que la que Cristo salvó con su muerte en la cruz. Oigan qué herejía y qué falta de sola escritura. Por eso cuando Martín Lutero tuvo un debate con Vané, se lo comió vivo porque esa gente no sabía Biblia. Cuando tuvo un debate con el cardenal Cayetano, que el más famoso en ese tiempo, también se lo metió en un bolsillo porque no sabían de Biblia. Esa gente lo que sabían era de tradición. Sabemos que entonces, producto de la indulgencia, fue que Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y lo que él estaba haciendo con eso era invitando a los teólogos para que debatieran bíblicamente lo de la indulgencia. Lo único que él no sabía, Dios sí lo sabía, que Dios lo estaba utilizando a él para abrir la puerta de lo que se llamó, o de lo que nosotros llamamos hoy, la Reforma Protestante. Porque esa acción que él hizo fue que abrió esa puerta, fue el primer escalón para la Reforma Protestante. Martín Lutero siguió ilustrándose y siguió escribiendo en contra de la Iglesia Católica Romana. Él no quería, ni los reformadores, ellos no querían dividir la iglesia. Esa no era su función, esa no era su visión. La visión de ellos era que la iglesia retrocediera. ¿Retrocediera a dónde? Retrocediera a los caminos antiguos, como dice la palabra. A la palabra retrocediera. Y que entonces enseñara lo que era la palabra y no costumbres y tradiciones. Ustedes saben que producto de esto entonces se le invitó a la dieta de Worms. La dieta de Worms, que en esa reunión habían como 1.500 personas. Entre ellas estaban los que defendían al papado, pero había también un rey que era Carlos V, que lo habían convertido en rey no hace mucho de esa dieta, y que era el hombre más poderoso sobre la tierra en ese entonces, Carlos V. Cuando Martín Lutero va a la dieta de Worms, él pensaba que él iba a debatir sus puntos teológicos, pero cuando él llega se topa con la sorpresa de que no. Solamente le hacen dos preguntas: ¿son suyos esos libros que están ahí? ¿Sí o no? ¿Se retracta usted de lo que usted escribió ahí? A la primera pregunta él le dijo que sí, porque eran sus libros. Ahora, a la segunda, él le dijo: denme un tiempo. Y ellos le dieron un día. En ese día, este hombre habló con Dios de una manera maravillosa. Y cuando al día siguiente lo llaman nuevamente, él comienza a querer introducir el hecho de un debate. Pero ellos le dicen: no, es que aquí no venimos a debatir. Él le dijo: ¿por qué ustedes no me explican en lo que yo estoy equivocado por la palabra? No, es que aquí no vinimos a eso. Aquí vinimos a hacerte dos preguntas y ya tú contestaste una, contesta la segunda. Entonces él dijo lo siguiente, miren lo que él dijo. Déjenme ver si lo encuentro por acá. Que es algo maravilloso lo que ese hombre dijo ahí. ¿Dónde lo puse? Ok, aquí lo tengo. Dice: a menos que se me persuada por testimonios de las Escrituras o por razonamientos evidentes,
porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo. Me siento vinculado con los textos bíblicos que he citado y mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. No puedo más. Haced de mí lo que deseáis. Que Dios me ayude. ¡Qué valentía, compadre! ¡Qué valentía tuvo este hombre! Incluso Carlos V, cuando él terminó de decir eso, dijo lo siguiente: cualquiera que mate a Martín Lutero está libre de culpa. Por eso, Martín Lutero temía por su vida. Y cuando él sale, los raptan. Y dice, no, hasta aquí llegué. Pero cuando ellos se quitan la máscara, eran sus amigos. ¿Por qué ellos los raptaron? Porque más adelante lo estaban esperando sus enemigos para matarlo. Entonces usted me pregunta, ¿está Dios en medio de esto? ¿Pudo ese hombre hacer eso solo? ¿Cómo puede ser? Fíjense qué Dios hace. Toma un monje. Hay un refrán que nosotros decimos que dice que si tú quieres ganarle al enemigo, únete a él. Exactamente eso fue lo que Dios utilizó. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, en la Edad Media, todo el que hacía lo que Martín Lutero hizo era quemado en la hoguera. Juan Hus, por ejemplo, uno de los precursores de la Reforma, después de haberle dado un salvoconducto, lo invitaron, me parece que fue al Concilio de Constanza, y cuando estaba ahí, el Papa lo mandó a coger preso y lo quemaron, teniendo un salvoconducto. Martín Lutero, antes de ir a la dieta de Worms, consiguió un salvoconducto. Él tenía un salvoconducto. A él lo perdonaron por eso incluso. Incluso uno de los que se oponían a él y que estaban luchando contra él, quería que él desistiera del salvoconducto para entonces tener un debate teológico con él, que era un arma de doble filo. Pero Martín Lutero, esos amigos de él lo cogieron y lo metieron un año en un monasterio, lo escondieron. Durante ese año, Martín Lutero era un hombre tan ávido y tan apasionado por la palabra, que me parece que fue en 3 meses o en 6 meses que tradujo el Nuevo Testamento al alemán, mientras él estaba ahí en ese monasterio. La pregunta que nosotros debemos de hacernos es la siguiente. Hay una pregunta muy importante que nosotros debemos de hacernos. ¿Por qué motivo la Iglesia Católica? Ok, aquí la tengo. ¿Cuál es la base por la cual la Iglesia Católica Romana realiza ese acto de la indulgencia y otros actos que son antibíblicos? O sea, ¿qué motivo teológico lo lleva a ellos a cometer ese acto? Lo que pasa es lo siguiente, y ya lo dije anteriormente. La fuente de autoridad de la Iglesia Católica no es la Biblia solamente. La fuente de autoridad de la Iglesia Católica es la Biblia más las obras, más las tradiciones, más los concilios, más el Papa. Para la Iglesia Católica esos elementos están al mismo nivel. Y por eso que nosotros vemos que los padres de la Iglesia Católica, los sacerdotes, lo que hacen más y dicen más es lo que el Papa escribe ex cátedra. O sea, cuando él se siente en la silla, para más decirle, en la supuesta silla de San Pedro, que se llama ex cátedra. Eso es lo que ellos, y lo defienden a carta cabal, pero Martín Lutero ya le dijo que ellos se contradicen.
aún en la famosa ex cátedra, se contradicen uno con otro. Entonces, diferente a nosotros y a los reformadores, que nosotros nos apegamos única y exclusivamente a lo que dice la palabra de Dios. Por eso siempre hemos deseado de todo corazón aprender lo que es la sana doctrina, como dice la palabra, la sana doctrina, como le escribió a Tito y a Timoteo. Ustedes saben que la Iglesia Católica Romana tiene a Cristo, a María y a los santos. Y ellos dicen que las obras que ellos hicieron, tanto Cristo, María como los santos, superó tanto la obra que ellos tenían que hacer para salvarse, que dejaron obras, que es lo que ellos le llaman un superávit, ellos dejaron. Y supuestamente esas obras que ellos dejaron, ellos lo tienen almacenado en la Iglesia Católica. Por si alguien necesita obra para salvarse, entonces ellos darle de ese superávit. Eso está dentro de lo que es las famosas indulgencias que ellos hacen. Déjenme decirle que las indulgencias no se han acabado en la Iglesia Católica. Todavía ellos siguen haciendo indulgencias. En el 2013, ese Papa Francisco dio indulgencia estando en Brasil. Y la dio de tal manera que dijo que hasta los que la veían en internet, por Facebook y todos esos aparatos electrónicos también estaban dentro podían recibir indulgencia. Y usted va a Roma, me dicen que usted va a Roma y cuando usted se desmonta del avión le están vendiendo indulgencia. O sea, estamos en lo mismo todavía. El único problema que nosotros tenemos como cristianos hoy en día es que aún los cristianos están haciendo lo mismo. Aún los cristianos están haciendo lo mismo. ¿Usted quiere prosperidad? De una ofrenda. Eso no es lo que dicen. ¿Usted quiere prosperidad? De una ofrenda. ¿Usted quiere sanación? De una ofrenda. Bueno, si eso no es una indulgencia, entonces usted dígame usted qué es. Usted quiere la noche de milagro, venga a milagro, pero tiene que dar su ofrenda. Eso es indulgencia también. Martín Lutero, al fin y al cabo, como sabemos, Dios le permitió triunfar en su acto. Bueno, en ese momento en que Martín Lutero dijo esas expresiones, esa expresión ante Carlos V y los demás invitados a las dietas de World, en ese mismo momento, él estaba sacando a flote la sola escritura. Porque por lo que él dijo ahí es que él solamente se apegaba a lo que decía la palabra de Dios, que no se apegaba a mandamiento de hombre, que es lo que se llama sola escritura. Vamos lejos, vamos lejos, vamos lejos. Vamos a estudiar ahora el principio de la sola. Vamos a ver que este principio de la sola escritura tiene varias implicaciones o presuposiciones. Tiene lo que se llama el principio de la sola escritura. Primero, creer en este principio implica afirmar que las escrituras fueron inspiradas por Dios. O sea, cuando usted se apega al principio de sola escritura, usted está diciendo y afirmando que eso fue inspirado por Dios. Miren lo que dice entonces 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Pero ahí dice, toda escritura es inspirada por Dios. Eso implica desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si es inspirado por Dios,
¿Para qué tú necesitas otra fuente de datos para tú conocer la verdad? O para tú conocer cuál es tu posición, o para tú conocer cuál debe ser tu función. No puede ser otra que no sea la palabra de Dios. Todo lo demás está por añadidura. Nosotros, por ejemplo, tenemos los concilios, nosotros tenemos los credos, el credo apostólico, el credo niceno constantinopolizano. Pero nosotros no le damos el mismo valor a esos elementos que a la palabra de Dios. Nosotros hacemos como lo de Berea, que vamos y lo filtramos por la palabra de Dios, a ver si era cierto o no. Y cuando nosotros vemos cierto, nosotros lo defendemos entonces. Pero primero lo filtramos por la palabra de Dios. Creo que puse a Mateo 5:18, ¿verdad? ¿O no? Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sabe que este es un versículo que hay que tener mucho cuidado con él cuando uno lo lee? Porque si nos quedamos ahí, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué le está diciendo eso a ustedes? Literalmente. Que yo no puedo interpretar la Biblia. Eso es lo que me está diciendo ahí. Porque no es de interpretación privada o personal, como dicen otras versiones. Pero eso no es lo que quiere decir. Hay que leer el versículo completo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando él me está hablando de interpretación privada, me está diciendo que los hombres que Dios utilizó para escribir la palabra de Dios no escribieron lo que ellos les dio la gana. Eso es lo que significa. No escribieron lo que ellos les dio la gana. A Pedro no le dijo, déjame escribir hoy acerca de la salvación. Déjame escribir acerca de la justificación. No. Todo lo que ellos escribieron, lo escribieron porque el Espíritu Santo lo inspiró. Ahí no hay nada que le pertenezca a ellos. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si la profecía, si es así, entonces, ¿qué más autoridad nosotros necesitamos que no sea la palabra de Dios? En segundo lugar, creer en la sola Escritura es afirmar que la Biblia es inerrante e infalible. ¿Qué significan estos dos términos? Inerrante significa que no tiene error. E infalible significa que no puede tener error. Anteriormente solamente se utilizaba la palabra infalible para los dos términos. Pero sucede que comenzaron unos cristianos a decir que la palabra de Dios era infalible, pero no inerrante, que tenía errores. ¿Por qué? Porque ellos decían, mira, la aldea que la palabra dice en tal sitio, eso no existió. O la guerra que sucedió, eso no existió. O Adán y Eva es ficticio. Entonces, desde ese punto de vista, ellos dijeron que era inerrante. Por eso entonces se aplicaron los dos términos. Inerrante es que no tiene error. Infalible es que no puede tener error. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, por ejemplo, nosotros los seres humanos no somos infalibles. Nosotros los somos humanos cometemos error, no somos infalibles. Pero nosotros podemos ser inerrantes. ¿Quién sacó un 100 en la escuela cuando estaba estudiando? Yo saqué muchísimo 100. Bueno, eso significa que yo fui inerrante en ese examen, que yo no cometí error. Ahora, ¿eso significa que yo soy infalible? No, me daban otro examen y yo quizás ni lo pasaba. Pero en ese examen yo fui inerrante, no cometí ningún error. Entonces, la palabra de Dios no tiene error y la palabra de Dios no puede tener error. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque viene de Dios. Y si Dios es con las características que nosotros lo conocemos, entonces no puede haber error en Dios, simple y llanamente. Fíjense lo que dice el Salmo 12:6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. No una vez, no 7 veces.
La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es infalible e inerrante. Y el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, la palabra de Dios es perfecta y es fiel. Eso significa que ella es inerrante. Entonces, por eso debemos de concluir con lo que dice Romanos 3:4. Yo no sé si lo escribí ahí. Romanos 3:4, lo puse. Que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Exactamente. De ninguna manera, antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si Dios es veraz y todo hombre mentiroso, ¿cómo yo le voy a creer a los hombres? O el Papa no es un hombre. Simple y llanamente. El problema de la Iglesia Católica ha sido el problema eterno de la Iglesia Católica. Que ellos no mandan a su gente a leer la Biblia y escudriñarla. No la mandan porque no le interesa. En tercer lugar, creer en sola escritura es reconocer que solo la palabra de Dios tiene autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Lo que sucedía en la época de la iglesia dominante era que la tradición, los concilios y los papas tenían más autoridad que la palabra. Sin embargo, nosotros vemos cómo Pablo le demuestra a los Gálatas la superioridad de la palabra. Gálatas 1, del 6 al 9. Unos versículos muy conocidos. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Significa que hay un solo evangelio y los demás son diferentes. No que haya otro, dice él, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya sabemos que los judaizantes estaban infiltrados en la iglesia de Gálatas, enseñándole que volvieran otra vez a las tradiciones antiguas. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Entonces, toda esa gente que están inventándose otro evangelio están maldecidos. Y no solamente eso, mira, se lo repite. Dice: como antes os he dicho, también ahora os repito, si alguno predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto, claro, hace alusión al hecho de la importancia que le daban los hebreos a la repetición de la palabra. Por eso, cuando Cristo quería decir algo importante, decía: de cierto, de cierto. No solamente decía desierto, porque para ellos la repetición de la palabra le daba un énfasis mayor a lo que ellos querían decir. Miren, por ejemplo, lo que dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, eso significa a la palabra. Dice: si no dijeren conforme a esto, ¿a qué? A la palabra. Es porque no le ha amanecido, están en oscuridad, no tienen luz. El que no habla conforme a la palabra está en oscuridad. Y si usted está en oscuridad, usted no está con Dios, usted está con el otro. Simple y llanamente. En cuarto lugar, al declarar el principio de sola escritura, los reformadores afirmaban la claridad intrínseca de la palabra de Dios. Y esto es importante. La claridad intrínseca. O sea, que cuando usted lee la palabra de Dios, Dios escribió su palabra con un propósito. ¿Verdad que sí? Dios escribió su palabra con un propósito. Y todo lo que Él escribió y que nosotros podemos leer va dirigido a nosotros poder comprender el propósito principal por el cual Dios escribió su palabra. Entonces no puede ser que Dios me escriba la palabra y el propósito que Él quiere conseguir para conmigo, yo no pueda conseguirlo porque Él me lo dijo muy enredado. No. Vamos a ver que la palabra es clara. El problema no está en la palabra, el problema está en nosotros. Miren lo que dice. Este principio de la sola escritura, que los reformadores afirmaban la claridad intrínseca de la palabra, era porque en aquel entonces, en la Edad Media, solamente el Papa y los líderes de la Iglesia Católica Romana podían interpretar la palabra de Dios. O
sea, ellos se daban ese lujo de que solamente ellos podían hacerlo. Sin embargo, podemos ver que Dios inspiró su palabra para que todo el que esté sellado con su santo y bendito Espíritu pueda entenderla. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Corintios 2:12? O 2:14, perdón. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si tú no tienes el Espíritu, tú te cansas de leer la palabra y tú no lo vas a entender. O sea, por lo menos tú no vas a entender el propósito por el cual Dios lo escribió, porque si tú lo entendieras, tú estuvieras. Ok, entonces fíjense lo que dice. Sin embargo, podemos ver que Dios le inspiró su palabra para que todo... Ok, fíjense lo que dice el Salmo 19:8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, Él me hace ver la verdad a través de su palabra. Miren lo que dice el Salmo 119:130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. A los simples. No a los altruistas, no, a los simples, a los sencillos lo hace entender la palabra de Dios. Eso no implica que la palabra de Dios no tenga pasajes difíciles, ¿eh? El problema, como dije, que el problema no está en la palabra, está en nosotros. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hablando de Pablo, está Pedro aquí. Las cuales, difíciles de entender. Y usted me dirá, bueno, pero si es difícil de entender, entonces hay problema. No, vamos a seguir leyéndolo. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea que la mala, la difícil y la fácil tampoco, todas la tuercen para su propia perdición. Pero cuando usted está investido del Espíritu Santo, usted tiene que entender la base por la cual Dios escribió su palabra. Usted debe de entenderlo. Y nosotros no podemos preguntar, ¿cuál es la base por la cual Dios escribió su palabra? Para la salvación. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Esa es la base de la Biblia. La base de la Biblia es la salvación del ser humano por Cristo Jesús, de los elegidos por Cristo Jesús. Si usted no entiende eso, ya eso es su problema. Hable con Dios. Ahora bien, mire, lo que pasaba en aquel entonces era que la interpretación bíblica en la Edad Media se utilizaba lo que se llama una cuadriga para interpretar la Biblia. Ellos interpretaban la Biblia de 4 maneras diferentes. Interpretaban la Biblia literal, interpretaban la Biblia moral, interpretaban la Biblia alegórica, que era como comúnmente prácticamente lo hacían, y trataban de interpretar la Biblia análogamente, o sea, por similitud. Ya usted sabe que lo moral es la conducta que tiene el ser humano que lo lleva a reconocer lo que es el bien y el mal. Y voy a darle un ejemplo alegórico de un cristiano y de un gran cristiano, porque así lo hacían anteriormente, desgraciadamente, los seres humanos. Miren lo que hay un padre de la iglesia llamado Orígenes. ¿Quién ha escuchado ese Orígenes? Orígenes, cuando usted lee la historia de la iglesia, Orígenes vivió entre los siglos 3 y 4 y era uno de los padres de la iglesia. Y mire cómo él interpretaba la Biblia de una manera alegórica. Eso le va a acordar a ustedes muchas iglesias de hoy que hacen eso. Lo hacen de esa manera. Miren lo que él dice. Refiriéndose a la parábola del buen samaritano, él decía lo siguiente: los seres humanos están compuestos de 3 partes, de las cuales nosotros no estamos de acuerdo con eso: cuerpo, alma y espíritu. Pero vamos a seguir con él. Cuerpo, alma y espíritu. Dice, las escrituras están compuestas de 3 significados: literal, moral y espiritual.
Entonces, fíjense cómo él interpretaba la parábola. En la parábola, Jerusalén representa el cielo, él decía. Jericó era el mundo. Ustedes saben que el samaritano, la persona salió de Jerusalén a Jericó. Dice, los ladrones, el diablo y los demonios. Los ladrones que fueron los que maltrataron al pobre hombre. Dice, el sacerdote que pasó por el lado del hombre y siguió, representa la ley. El levita que también pasó por el lado del hombre, representa a los profetas. El buen samaritano representa a Cristo. El burro representa el cuerpo de Cristo cargando al hombre caído a la posada que representa a la iglesia. Porque acuérdense que lo montó en un burro al hombre y lo llevó a una posada. Dice, la promesa del samaritano de que regresaría, entonces representa el retorno de Cristo. Así era como ellos interpretaban la palabra, de manera alegórica. Pero déjenme decirle, lo que yo le dije de la piedra, ahí cabe, eso es una alegoría. Y tú ves que tú vas a muchísimas iglesias y comienzan a decirte que Jesucristo representa la puerta y que esa puerta es esto, esta puerta es la otra, y así que te enseñan de manera alegórica. Todavía estamos en esa situación. Uno se ríe cuando uno escucha esto. No. Déjenme decirle una cosa. La Biblia, y con razón Martín Lutero dijo, la Biblia era el libro más fácil de entender, dijo Martín Lutero. Y él no se equivocó. Claro, más fácil de entender para todo aquel que tiene el Espíritu. Estamos de acuerdo en ese sentido. Si usted no tiene el Espíritu, vas a decir como uno de los grandes políticos que nosotros tuvimos en República Dominicana, Juan Bosch, que él no entendía eso. Y era un hombre muy cabal, muy letrado. Él no entendía eso. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu. No podía entenderlo. Ahora, los reformadores trajeron a la luz el hecho de que la palabra de Dios se tenía que leer literalmente. ¿Por qué? Porque que la palabra, la Biblia es un libro como cualquier otro en ese sentido, en el sentido de lectura. Un verbo es un verbo, un sustantivo es un sustantivo. Aquí, por ejemplo, cuando en la parábola del buen samaritano, el buen samaritano no era Cristo, era un tipo de Samaria. Y el sacerdote era un sacerdote y el levita era un levita. No había otra cosa, tú no tienes más. Se debe de leer literalmente, ellos decían. Porque ellos decían que debe de interpretarse según la forma en que fue escrita la palabra de Dios. Claro, tú para leer no solamente la Biblia, cualquier otro libro, tú tienes que tener ciertas reglas gramaticales que tú tienes que seguir. Por ejemplo, en la Biblia, cuando tú lees la Biblia, tú tienes que saber lo que es una parábola. Tú tienes que saber lo que es una sintaxis. Tú tienes que saber lo que es una metáfora. Tú tienes que saber lo que es una hipérbole, porque todo eso está aquí en la Biblia. Entonces tú tienes que saber qué es eso para tú poderlo entender. Por eso, algo muy importante que nos enseñaron los reformadores, que un texto bíblico tiene muchas aplicaciones, pero un solo significado. Un solo significado tiene nada más. Vamos casi estamos terminando. Me falta como media hora, no se preocupen. Ay, Dios mío. No, pero aquí me falta a mí el 5, el 6. ¿Qué hacemos? Déjame, sí, yo voy, tan bueno que eran, pero vamos a leer. Está bien. Incluso aquí íbamos a tener que leer hasta los 2 párrafos de la Constitución, pero no. Miren, el 5 dice, creer en el principio de sola escritura es afirmar la completa suficiencia de la palabra. La palabra es suficiente. Por lo que nos dice 2 Timoteo 3, 15 y 16, que ya hemos leído, que toda palabra la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar,
Ya eso lo dijimos. Y en 2 de Timoteo 2:15, que dice, es importante que usted, que la palabra sea suficiente para usted, porque dice, procura con diligencia presentarte ante Dios o a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso es importante nosotros estudiar la palabra y aceptar el hecho de que ella es suficiente para nosotros. Y por último, aceptar este principio es reconocer que solo la Biblia es usada con poder por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos conforme a la imagen ¿de quién? De Cristo. Hebreos 4:12. La palabra es más cortante que toda espada de doble filo y penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra solamente puede hacer eso, no otra cosa. Y 2 de Corintios 3, del 17 al 18 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿en la imagen de quién es que somos transformados? Bueno, si vamos a Romanos capítulo 8 y versículo 29, dice, porque a los que antes conoció a esto también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo el cristiano está siendo llevado a la imagen del Hijo de Dios. Por eso la palabra dice que Él va perfeccionándonos hasta la venida de Jesucristo. Bueno, tengo que saltar todo esto. Ay. Pero nada. Déjeme concluir entonces ya. Wow. Podía haber dado otro tema yo con esto. Pero nada más tenemos 5 semanas. Termino con estos versículos. Juan 19 del 10 al 11. Entonces le dijo Pilato, entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? Dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dado desde arriba. Toda la autoridad que cualquier ser humano pueda tener aquí sobre la faz de la tierra viene de allá, aunque no sea hijo de Dios en el sentido de cristiano. Todo. Así que como el Papa me puede decir a mí que él está a la misma posición de Cristo y los concilios. Y miren la advertencia en Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, que es lo que ellos hacen, Dios traerá sobre ellas las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pobre de ellos. Porque ellos lo que más hacen es quitarle y añadirle a la palabra. Amante Dios y poderoso Señor, te damos las gracias. Hasta aquí tú has sido con nosotros, mi Dios. Le pido disculpas a mis hermanos por el tiempo que le he robado, mi Dios. También te pido disculpas a ti. No he podido concretizar todo lo estudiado, pero hasta aquí, mi Dios, tú has sido para con nosotros. Gracias, porque yo sé que a través de estos estudios hay más claridad, mi Dios, en la mente de tus ovejas, porque tú le has dado, mi Dios, un manjar especial en este día acerca de que tu palabra es lo único que tiene la autoridad sobre todos los seres humanos. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén.